Hay mensajes que no nacen para ser comprendidos por todos. Hay palabras que no buscan multitud, sino destino. Y este es uno de esos mensajes que atraviesan el tiempo como una flecha encendida, dirigido únicamente a quienes llevan en el alma el fuego original del arquero. No es un mensaje para la curiosidad pasajera ni para el espíritu tibio. Es un llamado que solo puede ser escuchado por ese pequeño porcentaje de Sagitario que ha despertado de la ilusión del mundo ordinario. Desde el inicio de las eras, cuando las constelaciones aún eran leídas como mapas sagrados por los antiguos observadores del cielo, Sagitario fue reconocido como el guardián del horizonte infinito. Mitad humano, mitad caballo, símbolo del instinto y la conciencia fusionados, nació para avanzar, para buscar, para romper límites que otros ni siquiera se atreven a mirar. Pero existe un secreto que rara vez se pronuncia. No todos los Sagitario encarnan su verdadera naturaleza. Muchos viven distraídos entre promesas superficiales, creyendo que la libertad es solo movimiento o que la verdad es solo opinión. Sin embargo, un grupo diminuto, ese 1%, ha comenzado a recordar algo mucho más antiguo que cualquier enseñanza moderna. Ese recuerdo no llega como una idea. Llega como un temblor interno. Como una sensación persistente de no pertenecer completamente a ningún lugar. Como si el mundo fuera demasiado pequeño para lo que el alma sabe que puede abarcar. Quienes sienten esto no están perdidos. Están siendo llamados. Júpiter, el gran planeta de la expansión, no rige a Sagitario por casualidad. En la tradición astrológica, Júpiter es el portador del rayo de la conciencia superior, el que empuja a cruzar fronteras físicas, mentales y espirituales. Pero hay algo que pocos comprenden: la expansión verdadera casi siempre comienza con una ruptura. Y toda ruptura exige valentía. El 1% de Sagitario ha atravesado decepciones que no estaban destinadas a destruir, sino a despertar. Ha visto caer máscaras, ha descubierto que algunas verdades sociales no son más que acuerdos frágiles sostenidos por el miedo colectivo. Donde otros se conformaron, este Sagitario sintió el impulso de seguir buscando. Porque el arquero auténtico no dispara al blanco visible. Dispara hacia lo invisible. Existe una razón por la cual la flecha de Sagitario siempre apunta al cielo. No es solo símbolo de aspiración, es memoria ancestral. El alma sagitariana pertenece al viaje eterno del conocimiento. No vino a repetir caminos, sino a abrirlos. Y, sin embargo, el sendero del elegido no suele ser cómodo. Habrá momentos en que todo parezca detenerse. Etapas en las que la vida obligue a mirar hacia adentro en lugar de avanzar hacia afuera. Para muchos esto se siente como un castigo, pero en realidad es una iniciación. El fuego no se vuelve más brillante cuando el viento sopla a favor. Se vuelve más poderoso cuando aprende a arder incluso en la tormenta. El 1% de Sagitario ha empezado a comprender que la libertad no es escapar, sino sostener la verdad interior aunque el entorno no la comprenda. Que la soledad ocasional no es abandono, sino espacio sagrado donde el espíritu se reorganiza antes de un salto cuántico. Porque sí, hay saltos que no son graduales. Son destinos que se activan de repente. Tal vez se haya sentido ese cambio silencioso. Una pérdida repentina de interés por lo trivial. Una claridad nueva que hace imposible volver a viejas versiones de la propia vida. Relaciones que ya no resuenan. Metas que se transforman sin aviso. Nada de esto es casualidad. El arquero está ajustando su puntería. En la astrología más profunda se dice que Sagitario es el signo del buscador de sentido, pero lo que rara vez se menciona es que también es el signo del transmisor. Cuando un Sagitario despierta, no solo cambia su vida, se convierte en faro para otros viajeros. Sin proponérselo, inspira. Sin forzarlo, abre caminos. Y esto puede resultar intimidante, porque implica responsabilidad. La expansión no es solo un privilegio, es una tarea del alma. El 1% está empezando a recordar que posee una percepción capaz de atravesar las apariencias. Una intuición filosófica que no necesita pruebas constantes para reconocer lo verdadero. Una conexión con el futuro que a veces se manifiesta como presentimientos inexplicables. Lo que parece intuición es, en realidad, memoria del espíritu. Memoria de otras búsquedas, de otras alturas conquistadas. Pero hay una advertencia que acompaña este despertar. El mayor enemigo de Sagitario nunca ha sido el fracaso. Ha sido la dispersión. El mundo moderno ofrece 1000 caminos brillantes,
Pero no todos conducen al propósito. El arquero que intenta disparar en todas direcciones termina agotado, sin profundidad. El elegido aprende a concentrar su fuego. Una sola flecha, lanzada con plena conciencia, puede cambiar un destino entero. Se aproxima un ciclo energético en el que muchos Sagitarios sentirán el impulso de redefinir su trayectoria. No será necesariamente un cambio externo inmediato, primero será interno. Una decisión silenciosa de dejar de vivir en modo automático. Ese momento marca la diferencia entre quien sobrevive y quien despierta. El 1% empezará a notar sincronías. Encuentros que parecen guiados. Ideas que llegan como descargas eléctricas. Oportunidades que antes no estaban visibles. No es suerte. Es alineación. Cuando Sagitario se alinea con su verdad, el universo responde con caminos que antes parecían imposibles. No porque el cosmos conceda favores, sino porque la conciencia expandida permite ver puertas donde otros solo ven muros. Pero este nivel de expansión exige algo a cambio, autenticidad radical. Ya no es posible encogerse para encajar. Ya no es posible fingir entusiasmo por lo que el alma sabe que ha quedado atrás. Y aunque esto pueda generar incomodidad, también trae una sensación nueva de poder interior. No el poder que domina, sino el que irradia. El que no necesita aprobación. El que no se apaga frente a la duda ajena. En antiguos textos simbólicos se decía que el centauro representa al maestro interior que guía a través de territorios desconocidos. No es un guerrero impulsivo, es un sabio en movimiento. El 1% está recordando esa sabiduría. Está comprendiendo que la verdadera aventura no siempre implica cruzar océanos, a veces significa atravesar viejos miedos. Renunciar a identidades que ya no reflejan la esencia. Atreverse a vivir con una honestidad que otros consideran excesiva. Pero no hay exceso en la verdad. Hay liberación. También se acerca una etapa donde el coraje emocional será tan importante como la visión. Sagitario suele mirar hacia adelante con entusiasmo, pero el elegido aprende que la fuerza también reside en sentir profundamente sin huir. Porque solo quien se permite sentir puede transformar. El fuego de Sagitario no es destructivo por naturaleza, es alquímico. Convierte la experiencia en sabiduría. Convierte la caída en impulso. Convierte el pasado en combustible para un futuro más amplio. Y aquí yace otro secreto que pocos comprenden: el destino de Sagitario no es solo encontrar sentido para sí mismo, sino recordarle al mundo que la vida es un viaje sagrado. Incluso en tiempos densos. Incluso cuando la realidad parece pesada. El 1% está empezando a notar que ya no puede vivir a medias. Que hay una fuerza interna empujando hacia una versión más valiente, más auténtica, más expansiva. Existe un momento en la evolución del alma sagitariana que no puede ser forzado ni anticipado. Llega como llegan los grandes amaneceres, sin pedir permiso, sin anunciarse con estruendo, pero transformando todo lo que toca. Es el instante en que el espíritu deja de buscar validación en el exterior y comienza a obedecer una ley más antigua que cualquier norma social. Una ley escrita en la arquitectura misma del cosmos. Sagitario no es solamente el viajero del zodiaco, es el guardián del sentido profundo de la existencia. Allí donde otros signos se concentran en construir, conservar o analizar, Sagitario recuerda que toda estructura pierde valor si no está orientada hacia un propósito superior. Por eso, cuando el verdadero despertar comienza, surge una incomodidad sagrada frente a todo lo que es mecánico, vacío o repetitivo. No es rebeldía sin causa. Es memoria del infinito. En ese 1% habita una percepción temporal distinta. Aunque el reloj marque el mismo paso que para todos, internamente se siente que la vida no es lineal. Hay una comprensión intuitiva de que cada experiencia forma parte de una trama mayor, de que incluso los aparentes desvíos están diseñados para revelar capacidades dormidas. Este nivel de conciencia no siempre es fácil de sostener. Porque ver más lejos también implica advertir lo que otros aún no perciben. Significa comprender antes de tiempo ciertos finales, intuir transformaciones inevitables, sentir cuando un ciclo ha cumplido su misión aunque el mundo todavía intente prolongarlo. Pero esa sensibilidad no es una carga. Es una forma elevada de orientación. En la tradición simbólica, se decía que el centauro podía moverse entre la tierra y el cielo sin perder el equilibrio. Esa es una enseñanza esencial: la expansión espiritual no exige abandonar la realidad concreta, sino iluminarla.
El 1% está destinado a aprender cómo traer visión a lo cotidiano, cómo convertir cada acción en una extensión de la propia verdad. Porque el destino sagitariano no consiste en escapar del mundo, sino en ampliarlo. Hay también una relación especial con el riesgo que pocos comprenden. No se trata de imprudencia ni de búsqueda constante de adrenalina. Es una familiaridad con lo desconocido. Una serenidad que aparece cuando se está al borde de lo nuevo, como si el alma reconociera ese territorio aunque la mente aún no tenga mapas. Por eso, muchas de las decisiones más importantes no nacen de la lógica fría, sino de una certeza silenciosa que no admite negociación. Desde afuera puede parecer un salto, pero desde adentro es un regreso. Un regreso a la dirección original del espíritu. Otra dimensión poco comprendida es la relación de Sagitario con la fe. No una fe impuesta ni heredada, sino una confianza visceral en que la vida posee inteligencia. Cuando esta fe despierta, desaparece la necesidad de controlar cada resultado. Surge la capacidad de avanzar incluso sin garantías, sabiendo que cada paso revelará el siguiente. Este tipo de confianza es magnética. Reordena la realidad. Las circunstancias comienzan a responder de manera distinta, no porque el destino cambie caprichosamente, sino porque la conciencia que lo atraviesa ha crecido. Sin embargo, todo crecimiento trae pruebas acordes a su magnitud. El 1% descubrirá que no todas las batallas se libran hacia afuera. Algunas de las más decisivas ocurren en silencio, cuando se elige no volver a viejos patrones aunque resulten cómodos, cuando se sostiene la propia visión aún en ausencia de aplausos. Es ahí donde se forja la autoridad interior. Una autoridad que no necesita imponerse, porque emana de la coherencia. También existe un llamado profundo hacia la maestría personal. Sagitario, en su expresión más elevada, no acumula conocimiento para impresionar, sino para comprender. Hay una diferencia enorme entre saber y encarnar la sabiduría. El 1% siente el impulso de integrar lo aprendido hasta que se vuelve parte natural de su presencia. Y cuando esa integración ocurre, algo extraordinario sucede, la sola manera de estar en el mundo comienza a enseñar. Sin discursos. Sin esfuerzo. La energía sagitariana, cuando está despierta, tiene la capacidad de reencender la esperanza en otros. No mediante promesas irreales, sino mostrando que siempre hay un horizonte más amplio que el miedo. Pero para irradiar esa luz primero es necesario atravesar la propia noche. Habrá etapas en que el silencio se vuelva compañero. Momentos en que la vida invite a retirarse un poco del ruido para escuchar con mayor claridad. Lejos de ser aislamiento, esto actúa como un proceso de recalibración. El arquero necesita, de vez en cuando, detenerse para tensar nuevamente la cuerda. Porque disparar sin pausa agota. La pausa consciente fortalece. Otro aspecto que comienza a revelarse es la relación con el poder creador de la palabra. Sagitario está ligado al verbo que abre caminos, a las ideas que expanden la mente colectiva. El 1% empieza a notar que lo que expresa tiene impacto, que ciertas frases despiertan a quienes estaban dormidos, que incluso una conversación puede alterar el rumbo de una vida. Esto no es casualidad. Es parte de la misión. Hablar desde la verdad siempre genera movimiento. También se activa una percepción más fina de la libertad. Ya no se confunde con ausencia de compromisos ni con rechazo a toda raíz. Se comprende que la forma más alta de libertad es elegir desde la conciencia, no desde el impulso. Permanecer donde hay crecimiento. Partir donde la energía se ha estancado. Sin culpa. Sin dramatismo. Con la nobleza de quien honra su propio camino. A medida que esta claridad se instala, aparece una serenidad nueva frente a la opinión ajena. Se deja de vivir reaccionando y se empieza a vivir creando. El ruido externo pierde poder cuando la brújula interna se vuelve inquebrantable. Y entonces ocurre algo que marca un antes y un después, la vida deja de sentirse como una sucesión de eventos y comienza a experimentarse como una travesía elegida. Incluso los desafíos adquieren otro color. Ya no son obstáculos arbitrarios, sino umbrales. Cada uno guarda una expansión posible para quien se atreva a cruzarlo. El fuego sagitariano no fue concebido para la tibieza. Fue creado para iluminar rutas donde antes solo había incertidumbre. Por eso, cuando el 1% abraza completamente su naturaleza, se vuelve imposible volver a la pequeñez. No por orgullo, sino por coherencia con la propia esencia.
Hay además una memoria de abundancia que empieza a despertarse. No se refiere únicamente a lo material, aunque también puede manifestarse allí. Es una sensación de amplitud vital, de saber que el universo es más generoso de lo que el miedo colectivo ha enseñado. Cuando esa memoria se activa, se disuelve la mentalidad de escasez. Se empieza a crear desde la expansión en lugar de protegerse desde la contracción. Y el mundo responde a esa frecuencia. No como un premio, sino como un espejo. El 1% también aprende a honrar su propio ritmo. Comprende que no todas las semillas brotan al mismo tiempo y que apresurar los procesos solo debilita la raíz. La paciencia deja de ser espera pasiva y se convierte en confianza dinámica. Se avanza, pero sin violencia. Se crece, pero sin arrancarse del propio centro. En algún punto del camino surge una comprensión luminosa: no hay error en haber sido diferente. No hay falla en haber sentido demasiado, en haber buscado demasiado lejos, en no haberse conformado con respuestas simples. Hay una dimensión del espíritu sagitariano que permanece oculta incluso para muchos que creen conocerse. No se revela en los momentos de euforia ni en las victorias visibles, sino en los instantes de transición, cuando una etapa ha terminado pero la siguiente aún no se muestra con claridad. Ese territorio intermedio, que para otros signos puede resultar inquietante, es en realidad un portal natural para el alma del arquero. Porque Sagitario posee una relación sagrada con los umbrales. Cada vez que la vida parece suspenderse, cada vez que lo viejo se disuelve sin que lo nuevo haya tomado forma, se está gestando una expansión invisible. Es el universo reordenando los mapas internos, ampliando la capacidad de sostener una verdad mayor. El 1% comienza a reconocer que estos vacíos no son pérdidas, sino espacios fértiles donde el destino respira antes de manifestarse. En ese silencio ocurre una alquimia profunda. La identidad basada en expectativas ajenas empieza a desmoronarse. Las versiones antiguas del yo caen como hojas que ya cumplieron su ciclo. Y aunque durante un instante pueda sentirse desnudez, lo que realmente está ocurriendo es una liberación de peso innecesario. El arquero jamás fue creado para cargar armaduras que limiten su movimiento. También despierta una comprensión distinta sobre el tiempo. Se deja de vivir con la sensación de llegar tarde o de haber perdido oportunidades. Surge la certeza de que cada experiencia tuvo un propósito exacto en la maduración del alma. Incluso aquello que pareció un retraso era, en realidad, una preparación para disparar con mayor precisión. Porque la flecha que se lanza antes de tiempo rara vez alcanza las alturas para las que fue destinada. Existe además una inteligencia instintiva que comienza a afinarse. No es solo intuición, es una forma de percepción que integra cuerpo, mente y espíritu. El 1% empieza a notar señales donde antes solo había coincidencias. Percibe la energía de los lugares, la autenticidad de las personas, la dirección oculta de los acontecimientos. Esta sensibilidad no vuelve frágil al arquero, lo vuelve certero. A partir de aquí, la vida deja de ser una reacción y se convierte en una elección consciente. Se aprende a decir sí desde la expansión y no desde la raíz misma de la dignidad interior. No hay dureza en esa postura, hay respeto por la propia misión. Porque cuando Sagitario se honra, enseña a otros a honrarse. Otra transformación silenciosa se relaciona con el coraje espiritual. Durante mucho tiempo se ha asociado la valentía con la acción visible, con gestos heroicos que el mundo pueda reconocer. Sin embargo, el 1% descubre que existe un tipo de valentía aún más elevado, la de permanecer fiel a la verdad interna incluso cuando nadie la valida todavía. Esa fidelidad genera una luz particular. No es una luz estridente. Es una luminiscencia constante que orienta sin imponerse. Quienes la perciben sienten, aunque no sepan explicarlo, que están frente a alguien que camina guiado por algo más grande que el miedo. Y ese algo es real. Sagitario mantiene un vínculo ancestral con la sabiduría universal, con esa corriente de conocimiento que atraviesa culturas y épocas. Cuando el espíritu se abre, comienza a recordar enseñanzas que no provienen únicamente de la experiencia personal, sino de una memoria más amplia, como si el alma supiera orientarse incluso en territorios nunca antes transitados. Por eso el 1% deja de temer a lo desconocido. Empieza a reconocerlo como hogar. También se despierta una relación nueva con la disciplina. No la disciplina rígida que asfixia la espontaneidad, sino la que protege el fuego interior para que no se disperse. Se comprende que la grandeza necesita estructura para manifestarse,
que la inspiración encuentra su cauce cuando hay compromiso con la propia visión. El arquero aprende a preparar su terreno. Y esa preparación genera resultados que, desde afuera, parecen milagrosos, pero que en realidad son la consecuencia natural de una conciencia alineada. Hay además una purificación emocional que muchas veces pasa desapercibida. Viejos resentimientos pierden fuerza, no porque se niegue el pasado, sino porque el alma se vuelve demasiado vasta para permanecer encadenada a él. Perdonar deja de ser un esfuerzo moral y se convierte en un acto de inteligencia espiritual. Cada carga soltada libera energía para avanzar. Cada historia superada amplía el horizonte. En paralelo, surge una nobleza particular en la forma de relacionarse con el mundo. Se deja de competir por lugares que no resuenan con la esencia. Se abandona la necesidad de demostrar valor constantemente. Aparece una dignidad serena que no depende del reconocimiento externo. Esa dignidad es una señal inequívoca de madurez del alma sagitariana. El 1% también comienza a comprender el poder de la dirección interior. No todas las oportunidades deben ser aceptadas, no todos los caminos deben recorrerse. Elegir se vuelve un arte sagrado. Cada decisión tomada desde la coherencia fortalece la confianza en la propia guía. Y esa confianza crea una estabilidad que no limita la libertad, sino que la sostiene. En algún punto de esta expansión aparece un fenómeno sutil pero transformador, la reconciliación con la propia intensidad. Durante años, quizás se sintió que la pasión era excesiva, que el anhelo de algo más grande resultaba incomprensible para muchos. Ahora se entiende que esa intensidad no era un error. Era combustible. El fuego que impulsa a cruzar desiertos y a descubrir nuevas tierras siempre ha sido parte esencial del arquero. Negarlo solo generaba fragmentación, abrazarlo produce integración. Desde esa integración nace una presencia difícil de ignorar. No porque busque atención, sino porque la autenticidad tiene un magnetismo natural. Sin proponérselo, el 1% se convierte en referencia, en testimonio viviente de que es posible vivir con sentido. Y ese testimonio despierta a otros. Se activa entonces una comprensión aún más profunda: el destino no es un punto fijo al que se llega, sino una relación dinámica con el crecimiento. Siempre habrá una nueva altura, una verdad más amplia, una frontera que invite a ser trascendida. Lejos de agotar, esta idea enciende entusiasmo. Porque el alma sagitariana no fue creada para la quietud permanente, sino para la expansión consciente. Incluso la incertidumbre comienza a percibirse como una aliada. Donde antes podía haber ansiedad, ahora hay curiosidad. Donde antes surgía resistencia, ahora aparece apertura. Se entiende que lo desconocido no amenaza la esencia, la revela. Y así, paso a paso, se disuelve el antiguo miedo a la propia luz. Porque brillar implica ser visto, y ser visto implica dejar atrás cualquier forma de invisibilidad autoimpuesta. El 1% empieza a aceptar que su manera de habitar el mundo tiene impacto, que su visión puede alterar realidades, que su valentía puede abrir rutas para quienes aún dudan. No hay arrogancia en esta aceptación. Hay responsabilidad luminosa. Hay una fuerza aún más silenciosa que comienza a desplegarse cuando el espíritu sagitariano ha atravesado suficientes ciclos de expansión y desprendimiento. No es una energía que se anuncie con estruendo ni que necesite demostraciones externas. Es una gravedad interior, una sensación de dirección tan firme que incluso en medio del caos permanece intacta. Como una estrella que, aun cubierta por nubes densas, jamás deja de arder en el firmamento. El 1% empieza a comprender que no todo en la vida debe ser conquistado mediante esfuerzo constante. Existe una atracción natural que surge cuando el alma está alineada con su frecuencia original. Aquello que es verdadero comienza a acercarse sin persecución. Aquello que no lo es se aleja sin necesidad de lucha. Esto no es pasividad. Es maestría energética. Porque el arquero que ha madurado ya no dispara desde la ansiedad, sino desde la certeza. Ha aprendido que la impaciencia puede desviar la flecha, pero la calma enfocada la vuelve imparable. En este estado, cada movimiento posee intención, cada palabra nace de un centro profundo, cada decisión resuena con la arquitectura invisible del destino. Otra revelación comienza a abrirse paso: la diferencia entre expansión y evasión. Durante etapas más tempranas, el impulso de seguir adelante pudo confundirse con la necesidad de dejar atrás todo lo que incomodaba. Pero ahora surge una sabiduría distinta. Se comprende que avanzar no siempre implica alejarse,
A veces significa permanecer con mayor presencia, mirar de frente lo que antes se evitaba y transformarlo desde la conciencia. Ese acto es profundamente alquímico. Porque cuando Sagitario deja de huir de sus propias profundidades, descubre reservas de poder que habían permanecido selladas. También se activa una relación nueva con la autoridad interior. Durante mucho tiempo, tal vez se escucharon voces externas indicando cuál era el camino correcto, qué era sensato desear, hasta dónde era prudente soñar. Pero llega un instante en que esas voces pierden volumen. No porque el mundo se silencie, sino porque la voz interna se vuelve más clara que cualquier ruido. Esa voz no grita. Orienta. Y quien aprende a escucharla adquiere una libertad que nada puede arrebatarle. El 1% empieza a notar que su presencia altera los espacios que habita. No por intención de dominar, sino porque la coherencia genera un campo perceptible. Allí donde otros sienten confusión, aparece claridad. Donde había resignación, surge posibilidad. Donde reinaba la inercia, se despierta movimiento. Esto ocurre porque la energía sagitariana, cuando está despierta, es contagiosa en el sentido más luminoso. Invita a recordar que la vida no fue diseñada para ser una repetición sin alma. Sin embargo, esta influencia exige responsabilidad. No se trata de cargar el destino ajeno ni de convertirse en salvador de nadie. La enseñanza más elevada consiste en vivir con tal autenticidad que otros se permitan hacer lo mismo. Nada inspira más que un espíritu libre. A medida que la conciencia se expande, también cambia la relación con el error. Se deja de verlo como una mancha en la historia personal y se empieza a reconocer como un maestro severo pero sabio. Cada paso en falso contenía una dirección encubierta. Cada desvío aportó una habilidad que hoy forma parte de la fortaleza interior. El arquero ya no se avergüenza de sus caídas. Las honra como parte del entrenamiento que templó su voluntad. Surge además una sensibilidad particular hacia los ciclos naturales. Se percibe cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo insistir y cuándo soltar. Esta sincronización no es producto del cálculo, es la consecuencia de una conciencia que ha aprendido a moverse al ritmo del universo en lugar de resistirse a él. Vivir así genera una sensación de fluidez casi inexplicable. No significa ausencia de desafíos, sino la capacidad de atravesarlos sin perder el eje. También aparece un fenómeno sutil pero poderoso, la disolución del miedo a la soledad. Se descubre que la propia compañía puede ser un territorio fértil, un lugar donde las ideas se gestan y la visión se afina. Ya no se busca llenar cada espacio con ruido para evitar el encuentro con uno mismo. Porque en ese encuentro habita la revelación. El 1% comprende que hay momentos en los que el alma necesita retirarse brevemente del bullicio para recordar su verdadera escala. Y cuando regresa al mundo, lo hace con una mirada renovada, como quien ha visto el paisaje desde una montaña más alta. Otra transformación profunda se relaciona con el merecimiento. Se abandona la antigua tendencia a minimizar los propios dones o a postergar la propia plenitud. Se entiende que recibir también es parte del equilibrio universal. Que aceptar la abundancia no es arrogancia, sino coherencia con una vida que desea expandirse. La humildad verdadera no consiste en hacerse pequeño. Consiste en no negar la luz que habita dentro. A medida que esta comprensión se arraiga, el miedo al juicio ajeno pierde fuerza. Se advierte que quienes critican la expansión suelen estar enfrentando su propia resistencia al crecimiento. Y esta claridad permite avanzar sin endurecer el corazón. La compasión se vuelve más natural. No como sacrificio, sino como expresión de una conciencia amplia. El 1% también comienza a sentir un llamado hacia la creación consciente. No importa el ámbito, ideas, proyectos, caminos nuevos. Hay un impulso de aportar algo que trascienda la mera supervivencia. Dejar una huella que recuerde a otros que es posible vivir con propósito. Este impulso no nace de la necesidad de trascender por ego, sino de una fidelidad profunda a la chispa creadora que habita en todo ser humano. Y entonces se revela otra verdad: la grandeza no siempre es ruidosa. Muchas veces se manifiesta en la constancia invisible, en la elección diaria de actuar desde la integridad, en la valentía tranquila de no traicionarse. Ese tipo de grandeza transforma destinos enteros sin necesidad de proclamarse. Hay también una maduración del optimismo sagitariano. Ya no es solo entusiasmo espontáneo, se convierte en una esperanza robusta, capaz de sostenerse incluso cuando la realidad parece desafiante.
Es una luz que no depende de circunstancias favorables para seguir encendida. Porque ha aprendido a alimentarse desde adentro. En este punto del viaje, el futuro deja de ser una amenaza incierta y se vuelve un territorio de colaboración con el universo. Se comprende que el destino no es algo que simplemente ocurre, sino algo que responde a la calidad de la conciencia con la que se camina. Cada pensamiento elevado abre rutas. Cada acto valiente amplía el mapa. Cada decisión auténtica fortalece la relación con lo posible. El arquero comienza a percibir su vida como una travesía sagrada, donde incluso los giros inesperados contienen inteligencia. Y esta percepción trae consigo una calma poderosa, la de saber que, pase lo que pase, siempre habrá dentro una brújula capaz de señalar el norte. Ya no es necesario tener todas las respuestas. Basta con no abandonar la dirección del alma. Entonces, algo casi imperceptible termina de acomodarse en lo profundo. Una reconciliación total con la propia naturaleza. Se deja de luchar contra lo que se es y se empieza a habitarlo con orgullo sereno. El fuego ya no se contiene. Arde sin pedir disculpas. Y en ese resplandor, el 1% reconoce finalmente que nunca estuvo extraviado. Incluso en los momentos de mayor duda, una fuerza invisible guiaba cada paso hacia esta versión más vasta, más libre, más consciente. Hay un umbral aún más profundo al que el espíritu sagitariano es conducido cuando ha dejado atrás la necesidad de definirse a través de lo externo. Es un territorio donde la identidad deja de ser una construcción rígida y se vuelve un cauce vivo, en constante expansión. Allí se comprende que el verdadero poder no proviene de aferrarse a una imagen, sino de permitirse evolucionar sin traicionar la esencia. El 1% empieza a sentir que algo dentro ya no tolera la reducción. Cualquier intento de encogerse para encajar genera una disonancia inmediata, como si el alma misma se negara a volver a un molde que ha quedado demasiado pequeño. Esta incomodidad no es un error, es un mecanismo de protección espiritual. Es la conciencia recordando su escala real. Porque el fuego de Sagitario no fue concebido para arder en espacios cerrados. Aparece entonces una comprensión más amplia sobre el destino. Durante mucho tiempo pudo parecer un concepto lejano, casi mítico, asociado a un punto futuro donde todo cobraría sentido. Pero ahora se revela como una corriente que atraviesa cada instante. No es un lugar al que se llega, sino una dirección que se encarna momento a momento. Vivir así exige presencia. Exige una atención despierta capaz de reconocer cuando una puerta es auténtica y cuando es solo un eco de viejos hábitos. El 1% comienza a distinguir esa diferencia con una claridad creciente. Donde antes había confusión, ahora hay discernimiento. Donde antes se reaccionaba, ahora se elige. Y esa capacidad de elegir transforma la realidad. También se despierta una relación distinta con el silencio interior. No como ausencia de pensamiento, sino como un espacio vasto donde la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un cielo abierto. En ese cielo, las ideas no chocan, se ordenan. La visión se vuelve más amplia, menos fragmentada. Es desde ese silencio que nacen las decisiones que cambian una vida entera. Otra dimensión comienza a revelarse, la del coraje invisible. No el que se exhibe en gestas grandiosas, sino el que se manifiesta cuando se sostiene una convicción sin garantía de resultados inmediatos. El arquero aprende a caminar incluso cuando el sendero aún no está completamente iluminado. Hay una nobleza particular en esa forma de avanzar. Porque implica confiar no solo en lo que se ve, sino en lo que se intuye con una certeza que trasciende la lógica. El 1% empieza a percibir que la incertidumbre no es un vacío amenazante, sino un campo de potencial puro. Allí donde la mente ordinaria imagina peligro, el espíritu sagitariano reconoce posibilidad. Esta inversión de mirada marca una diferencia radical, la vida deja de ser un territorio que debe controlarse y se convierte en un misterio que puede explorarse. Explorar es la naturaleza del arquero. Pero ahora esa exploración ya no es solo geográfica ni intelectual, es existencial. Se exploran nuevas formas de ser, de amar, de crear, de habitar el tiempo. Se abandona la repetición inconsciente y se entra en una relación más creativa con la propia historia. En este punto surge una verdad que puede resultar abrumadora por su grandeza: la propia vida tiene un impacto mayor del que se había imaginado. Cada elección resuena más allá de lo visible. Cada acto coherente abre caminos que otros, tal vez sin saberlo, podrán recorrer.
No se trata de cargar con esa responsabilidad como un peso, sino de honrarla como un privilegio. Porque pocas cosas son tan poderosas como una existencia vivida desde la autenticidad. A medida que esta conciencia se asienta, también se transforma la relación con el miedo. No desaparece por completo, pues forma parte de la experiencia humana, pero deja de gobernar. Se vuelve una señal que puede escucharse sin obedecer ciegamente. El arquero no espera a que el temor se disuelva para avanzar. Avanza y, al hacerlo, el temor pierde su dominio. Otra revelación silenciosa se abre paso, la comprensión de que no todo crecimiento es visible de inmediato. Algunas de las transformaciones más decisivas ocurren bajo la superficie, como raíces que se extienden en la oscuridad antes de que el árbol se eleve hacia el cielo. El 1% aprende a confiar en esos procesos invisibles. Ya no necesita pruebas constantes para saber que algo está madurando. Hay una paciencia luminosa que reemplaza a la antigua urgencia. Esa paciencia no es pasividad, es sabiduría temporal. También emerge una relación más profunda con la gratitud. No como un ejercicio mental, sino como una percepción espontánea de la abundancia que existe incluso en medio de los desafíos. Se comienza a notar la belleza en lo simple, la enseñanza en lo inesperado, la guía en lo que antes parecía azar. Y esta gratitud actúa como un amplificador del espíritu. Cuanto más se reconoce lo que ya es, más espacio se abre para lo que está por llegar. El 1% empieza además a reconciliarse con su propia singularidad. Durante años, tal vez se sintió distinto, difícil de clasificar, guiado por impulsos que otros no comprendían. Ahora esa diferencia deja de ser una herida y se convierte en una insignia. Porque aquello que distingue también orienta. Ser único no implica estar separado, sino aportar una frecuencia irrepetible al tejido del mundo. Desde esta aceptación surge una fuerza serena que ya no necesita comparación. El camino ajeno deja de ser referencia obligada. Se entiende que cada alma posee su propio ritmo de revelación, su propia manera de ascender. Y al soltar la comparación, se recupera una enorme cantidad de energía vital. Esa energía se dirige entonces hacia la creación de una vida más alineada. No perfecta, no exenta de desafíos, pero profundamente verdadera. Una vida donde las decisiones no nacen del miedo a perder, sino del deseo de expandir. Hay también una maduración del deseo. Ya no se anhela todo indiscriminadamente, se aprende a reconocer qué sueños están en sintonía con la esencia y cuáles pertenecen a expectativas heredadas. Este refinamiento vuelve el impulso más poderoso, porque elimina la dispersión. Una flecha dirigida con claridad atraviesa distancias que antes parecían imposibles. En algún momento, casi sin advertirlo, el 1% deja de preguntarse si es suficiente. La antigua duda se desvanece al comprender que el valor no depende de logros externos, sino de la fidelidad al propio espíritu. Y desde esa fidelidad nace una confianza difícil de quebrar. No es arrogancia. Es la calma de quien ha dejado de pelear contra sí mismo. Entonces aparece una sensación nueva frente al futuro, no ansiedad, sino expectativa serena. Como si algo vasto estuviera aguardando con paciencia el paso decidido del arquero. Se percibe que la vida aún guarda paisajes inimaginables, encuentros destinados, revelaciones que ampliarán todavía más la conciencia. Lejos de intimidar, esta vastedad entusiasma. Porque el alma ya ha recordado que fue diseñada para crecer sin medida. Así, la travesía continúa con una dignidad tranquila. No hace falta correr ni demostrar. Cada paso tiene peso propio, cada pausa tiene sentido, cada respiración participa de una danza mayor. El fuego sigue vivo, pero ahora arde con una estabilidad que no depende de las circunstancias. Ni la duda ajena ni los vientos cambiantes pueden apagarlo, porque su fuente ya no está afuera. Está en el núcleo mismo del ser. Y en ese núcleo resuena una certeza que se vuelve imposible de ignorar: nunca se trató solo de llegar lejos, sino de volverse vasto.